Amigos míos, ¿cómo están? Todavía con la voz desgañitada, rota un poco, pero ahí nos vamos recuperando poco a poco. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos dentro de nuestro canal de Sin Censura. No dejen de seguir sumándose al canal de Sin Censura. Poco a poco estamos creciendo, poco a poco. Ahí vamos empujando a la carreta todos los días. Y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Hoy les tengo un programa, por lo menos que desde mi punto de vista es interesante. Y es un tema que a veces, pocas veces se toca, claro, porque siempre vivimos agobiados por lo que ocurre en la política nacional. Pero yo creo que a veces es importante tomar en cuenta el sufrimiento y las campañas de asedio, de acoso, de odio que sufren nuestros hermanos en Estados Unidos, nuestros paisanos. Así es que hoy vamos a hablar de una historia realmente preocupante. No es una historia de odio nueva, ¿eh? Lo que pasa es que ha vuelto a resurgir y por eso mismo yo creo muy importante, necesario alzar de nueva cuenta la voz para denunciar estas campañas de odio contra nuestros migrantes en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Actualmente hay en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, una iniciativa para la creación de escuadrones de la muerte que se encarguen de perseguir a migrantes o evitar que migrantes que están tratando desesperadamente de ingresar a Estados Unidos por la frontera puedan conseguirlo. Pero claro, cuando uno pone este tipo de campañas para evitar que los migrantes crucen la frontera hacia el norte, los pone en manos de supremacistas blancos, de racistas, es una invitación realmente para la tragedia. Así es que últimamente hemos visto cómo estas voces en contra de México, en contra incluso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por parte de agencias como la DEA, ¿no? O desde el Pentágono, incluso de medios mexicanos que dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, se suman a estas campañas de desinformación para presentar a México como un país que es la fuente de todos los males. Y es a partir de esta narrativa que el odio antiinmigrante vuelve por sus fueros de manera cíclica, como una maldición que se cierne sobre la carne de los migrantes, ¿no? Migrantes que no importa que sean de México o no, pueden ser de Cuba, pueden ser de Honduras, pueden ser de Guatemala, pueden ser de África. Lo que importa es que son migrantes, son gente desplazada que huye en busca de un cielo seguro. Y un cielo seguro que les es negado por este tipo de racistas. Y cuando uno escucha a candidatos del Partido Republicano como Donald Trump, que quieren nuevamente reelegirse en el cargo, o de senadores republicanos como Lindsey Graham, que dicen que incluso apoyarían el bombardeo contra los laboratorios de los carteles de la droga, uno inmediatamente sabe que lo que están hablando es precisamente de agitar este demonio, este viejo demonio de odio racista. Entonces, pero claro, por fortuna en Estados Unidos ha habido ya una cultura, mucha cultura que sobre todo ha galvanizado los ánimos de las nuevas generaciones, de los hijos de latinos y muchas veces ciudadanos de buena fe de Estados Unidos que no quieren la creación de estos escuadrones de la muerte. Así es que, por ejemplo, en días pasados en Texas hubo reuniones para denunciar esta iniciativa de ley que buscan sacar adelante para la creación de estos escuadrones de la muerte. Miren, aquí dice, esta es una publicación, un artículo que publicó recientemente The Intercept. Dice, cientos de personas denuncian la política de escuadrones de la muerte para vigilantes de los republicanos de Texas. ¿Quiénes son estos vigilantes? Pues básicamente son vigilantes que se unen, que se congregan en torno a organizaciones supremacistas y antirracistas
los llamados Minutemen. Los Minutemen son hombres, muchos de ellos, ya saben, de esta gente, algunos de ellos veteranos de guerra, ¿no? Gente blanca que odia, le profesa un odio irracional a los migrantes, gente poco educada, ¿no? Gente bastante mostrenca que se suma de forma entusiasta a estas campañas para vigilar la franja fronteriza. Aquí tenemos las imágenes de unos de estos comandos, cómo operan, cómo se organizan, tienen unidades, miren, todos ellos se visten con trajes de fatiga militar, se comunican a través de radios y todos ellos tienen armas altamente poderosas, ¿no? Y han creado una red y han elegido a unos líderes que francamente, Dios mío, son líderes que incluso han declarado que estarían listos a invadir México. Y han declarado que estarían dispuestos incluso a invadir a México con tal de combatir a los hombres malos, a los carteles de la droga. Y lo más triste, ¿saben qué? Que entre las filas de estos Minutemen se han colado hijas de inmigrantes, hijos de inmigrantes. Miren, esta foto es de Lupe Sánchez, una mujer gordita que abraza la bandera de Estados Unidos. Bueno, esta es hija, desciende de inmigrantes que cruzaron la frontera de manera indocumentada. Bueno, esta que es hija de esos migrantes se ha convertido en una feroz antiinmigrante que se ha sumado a la causa de los Minutemen. Vemos también cómo estos migrantes suelen reunirse, tener reuniones así, realmente congresos. Por ejemplo, aquí en Las Vegas, miren, todos se reúnen así. Despierta América, es tu país, vamos a tomarlo de vuelta. Están con esta tesis de que los migrantes los quieren reemplazar a ellos, ¿no? Y es en este contexto de temor a los migrantes, las tesis del desplazamiento, el odio antiinmigrante que viene de lejos, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene este odio? ¿No? Eso lo vamos a abordar más adelante, pero yo a donde quiero que vayan, porque muchas veces uno cuando ve, escucha sobre todo los discursos de esta gente de odio antiinmigrante, que incluso llegan a proferir personajes como Lindsey Graham o Donald Trump, uno no sabe finalmente el efecto que van a tener esos discursos de odio. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, del atentado en El Paso, en Texas, cuando un muchacho viajó varios kilómetros, todo con el fin de ir a asesinar mexicanos, ¿no? ¿De dónde se nutrió ideológicamente este asesino? Pues de los discursos de odio de Donald Trump, que decía que los hispanos eran una amenaza. Este homicida que mató a varios hispanos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos, por cierto, en un Walmart, ha sido uno de los peores crímenes de odio que se han perpetrado en Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Por estos discursos de odio, por estos discursos de odio que pronuncian una y otra vez de forma machacona políticos como Donald Trump, como si realmente las minorías fueran el principal problema de Estados Unidos, ¿no? Y lo interesante del caso es que Estados Unidos ha convertido, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha decidido convertir a los inmigrantes en los sospechosos habituales, incluso en los aliados, en los topos de organizaciones terroristas de Oriente Medio. Tras precisamente los atentados del 11 de septiembre del 2001, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos?
reforzar la seguridad fronteriza, con el argumento de que organizaciones terroristas estaban infiltrándose dentro de las caravanas de migrantes. Eso es una leyenda negra que nunca se demostró. Hasta la fecha no se ha demostrado que organizaciones terroristas hayan viajado o sigan viajando o se hayan convertido en cómplices de migrantes hispanos para cruzar la frontera con Estados Unidos y después perpetrar un atentado. Entonces, yo creo que la frontera en muchos sentidos se ha convertido en una zona de guerra, en un frente de guerra. Cada vez la frontera de México, Estados Unidos, absorbe más o menos anualmente poco más de 19,000 millones de dólares. 19,000 millones de dólares en recursos militares que suelen utilizarse contra migrantes, muchos de ellos que huyen de la guerra, migrantes que tratan de cruzar, de encontrar tierra seguro, y de ahí vemos los continuos enfrentamientos a los pobres migrantes que son tratados como terroristas, ¿no? Y ese odio es la militarización de la frontera de Estados Unidos, cuesta aproximadamente 20,000 millones de dólares al año. Fíjense bien, 20,000 millones de dólares. Algo así como cinco veces el presupuesto que le ha pedido México a Estados Unidos para que invierta en América Central. 20,000 millones de dólares al año para garantizar la seguridad fronteriza. ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios de la militarización fronteriza? Bueno, las grandes compañías de la industria militar, ¿no? Las compañías que venden radares militares, helicópteros artillados que sobrevuelan todos los días distintos tramos de la frontera para evitar que los migrantes crucen, ¿no? Pero ya se ha demostrado que los migrantes no son tan tontos. Ya no cruzan muchas veces por arriba, sino que cruzan muchas veces a través de una red de túneles. Miren, aquí tenemos imágenes de los patrullajes que realiza todos los días Estados Unidos para asegurarse de que en la frontera no haya terroristas. Es como un estado de guerra, literalmente. Vemos aquí imágenes del río Bravo y el continuo patrullaje de los helicópteros artillados. Bueno, pero este odio contra los migrantes, ¿en qué se ha traducido? ¿En algo positivo? No, no. Lo que ha hecho es atizar aún más este odio hacia los migrantes. Hay un movimiento de carácter nativista, ¿no? De odio, de supremacismo, que está detrás de estas campañas para la creación de escuadrones de la muerte. Hay continuas protestas, hay un rechazo y un ambiente de tensión racial que se respira, y quienes viven en la frontera no me van a dejar mentir, este ambiente racista contra los migrantes se respira a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Texas, Arizona, Nuevo México, California, todos estos estados, se respira una tensión racial sin precedentes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que lo irónico del asunto es que toda esta franja fronteriza, por lo menos del lado de Estados Unidos, está siendo reconquistada demográficamente precisamente por la comunidad hispana. ¿Dónde se concentra el mayor número de hispanos? En estados como California, en estados como Texas, en estados como Arizona y Nuevo México. Hay una reconquista hispana de esos territorios, y eso es lo que tiene cabreadísimos a estos hombres conservadores y blancos que ven al migrante como una amenaza. Bueno, pero decía yo que realmente este odio hacia los migrantes, a ver un momento, este odio a los inmigrantes
se ha traducido también a través de estos pronunciamientos de republicanos como Margie, la famosa mujer esta loca de MAGA, que es una de las seguidores más fieles de Donald Trump, una mujer que ha llegado para proponer, junto con otros de sus amigos correligionarios, el bombardeo de México. Hay que bombardear México, dicen una y otra vez. Aquí vienen, por ejemplo, el Boulder Channel denuncia cómo hay esta intención. Y aquí esto hace alusión como el Partido Republicano ha adoptado una nueva política exterior: bombardear a México para detener el fentanilo. Es decir, fíjense bien, poco a poco la guerra contra la migración, que ya tiene muchos años, empezó desde la Operación Guardián, cuando la era Clinton. En aquel entonces se decía que la amenaza eran las drogas, ¿no? Siempre fue las drogas. Luego fue los terroristas que venían desde Oriente Medio. Y ahora la campaña es contra el fentanilo y los carteles de la droga. Y esta gente sigue insistiendo una y otra vez que hay que bombardear México. Y personajes como Lindsey Graham, miren, fíjense bien incluso cómo Lindsey Graham ha lanzado un mensaje al presidente de México para decirle que él incluso está dispuesto a poner todo de su parte para que Estados Unidos apoye a México. Todo esto a raíz de que el presidente de México acusó precisamente a Lindsey Graham de estar incitando a la violencia contra México y de estar acusando al gobierno de López Obrador de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo. Una campaña a la que, por cierto, se sumaron de forma bastante entusiasta medios de comunicación mexicanos, ¿no? Ya ni siquiera voy a decir los nombres de estos medios de comunicación, porque todos sabemos quiénes son estos medios de comunicación vendepatrias, ¿no? ¿Para qué decir ya sus cabezales? Todo el mundo sabemos qué medios de comunicación le hacen el caldo gordo a Estados Unidos en este tipo de campañas. Entonces, yo creo que esto que les digo sobre el odio hacia los migrantes, fíjense que es un tema que pocas veces se ve en los medios de comunicación masivos en Estados Unidos. Pero no me refiero al presente, me refiero a tiempos, ya hace mucho tiempo. Miren, hay muchas historias que acompañan este odio, porque uno se pregunta, ¿de dónde viene este odio? ¿De dónde viene este odio a los inmigrantes hispanos? Bueno, hay un libro fabuloso, un libro que se llama The Forgotten Dead, Los Muertos Olvidados. Es un libro escrito por William Garrigan y Clyde Webb. Es la violencia que sufrieron muchos paisanos, muchos mexicanos entre 1848 y 1928. Las narraciones de cómo mexicanos eran colgados, asesinados, quemados. Es realmente, pero esta historia nunca se ha contado. Nunca se ha contado en los medios de comunicación. A veces, de forma muy esporádica, aparecen artículos de cómo los mexicanos, miren, este es un artículo que publicó hace ya tiempo el diario The New York Times, cuando los estadounidenses lincharon a los mexicanos. Este es un artículo muy, muy, muy interesante en el que precisamente hace una crítica a los medios de comunicación de Estados Unidos por haber guardado un silencio cómplice en lo que ha sido la violencia sistemática que han sufrido los migrantes, sobre todo los hispanos, porque hasta ahora, en la mayoría de
las películas de Hollywood, ustedes saben que Hollywood es donde se escribe la historia de Estados Unidos, ¿no? Porque los estadounidenses, hay que decirlo, los estadounidenses leen poco. Y Hollywood es, saben, es el revisionista de la historia. Hollywood, las grandes películas de Hollywood, nunca va a figurar, nunca va a aparecer una película en Hollywood donde linchen mexicanos. No, eso no existe. Hay películas donde linchan a negros, sí, que ha sido una comunidad también muy sufrida. Yo aquí no le quiero restar también la carga tan terrible de sufrimiento que ha soportado esa minoría estadounidense. Pero no solamente ellos han sufrido, los mexicanos, los hispanos han sufrido, han pagado una cuota por este racismo irracional. Pero eso no forma parte de los libros de historia, eso no lo va a encontrar ustedes ni en los libros de historia de Estados Unidos, ni en las películas de Hollywood. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde voy con toda esta argumentación? Bueno, que desde siempre Estados Unidos ha visto, ha encontrado en los emigrantes a sus chivos expiatorios por naturaleza. Cuando llegaron los primeros colonos, la gente era contra los alemanes, después contra los holandeses, después contra los italianos, después contra los polacos y luego ahora contra los latinos, los hispanos, los mexicanos y esta gente blanca que creen ellos que son una raza superior, esta raza supremacista que se cree suprema, considera a los migrantes de piel morena a su principal adversario porque tienen miedo de que el día de mañana ellos, los blancos, sean minoría. Puede ser que un día de estos se convierta en realidad, a pesar de los muchos crímenes rayando en el genocidio que han cometido estos blancos contra inmigrantes, muchos de ellos hispanos. Bueno, pero ¿cuál es el otro componente de esta guerra estúpida contra los inmigrantes? Ustedes se acordarán que a raíz de los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Estados Unidos lanzó una campaña contra el terrorismo a escala planetaria. En el 2011 convocaron en la Casa Blanca una cumbre internacional a la que incluso acudió México. En aquel entonces acudió Miguel Osorio Chong como secretario de Gobernación para sumarse a esta campaña contra el terrorismo internacional, con que Estados Unidos estaba denunciando porque decía, es que los terroristas de todo el mundo me están atacando. Y mientras lanzaba e invadía Afganistán con una guerra de represalia estúpida que no consiguió en absoluto nada en más de 20 años de ocupación, todo lo contrario. Afganistán es hoy un país más ruinoso, donde los mujahidines han vuelto al poder. Los talibanes han vuelto a poner sus reglas. Nuevamente cerrando escuelas, maltratando a las mujeres. ¿Qué consiguió Estados Unidos? Absolutamente nada. Y salió con la cola entre las patas. ¿De qué sirvió esa guerra de intervención de Estados Unidos en Afganistán? De nada. La guerra en Irak, que según ellos para destruir las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, una mentira. Hoy Irak es un país al borde de la guerra civil porque no consigue estabilidad. Donde se mete Estados Unidos es donde crea un avispero que va creando un infierno. Y así se quieren meter en México para combatir a los cárteles de la droga. El problema de Estados Unidos, y hay denuncias continuas de analistas internacionales, expertos que dicen que hasta la fecha Estados Unidos sigue cometiendo el mismo error. Sigue tratando de buscar todos los males que le aquejan en el exterior, buscando terroristas en Oriente Medio, sellando sus fronteras para que desde México no lleguen terroristas, en fin. Pero ¿saben qué? Estados Unidos ha descuidado su propia casa, una casa donde han surgido terroristas domésticos.
terroristas domésticos que le han causado algunos de los peores atentados en su historia. ¿Quién no se acuerda de este atentado en Boston, en el maratón de Boston? Mientras Estados Unidos estaba ocupado haciendo una cruzada contra el terrorismo internacional, resulta que en el maratón de Boston se produce un atentado. Estas imágenes brutales que sorprendieron a todo el mundo. Si ustedes saben que el maratón de Boston es uno de los maratones más antiguos en el mundo, más antiguo incluso que el de Nueva York. Bueno, en este atentado terrorista, varios perdieron la vida, varios quedaron mutilados y en un primer momento nadie sabía quién había sido el responsable de estos atentados. El sospechoso habitual, ya saben, el clásico terrorista de Oriente Medio. Gracias a que hoy en el mundo todo el mundo trae un celular, un teléfono inteligente, el FBI, la CIA, pudieron rastrear y hacer una composición de escena, un rompecabezas de todas las imágenes para precisamente identificar y llegar a la conclusión de que quienes estaban detrás de este atentado no eran terroristas de Oriente Medio, no, eran dos muchachos, dos inmigrantes, los hermanos Tsarnaev. Esto ocurrió en 2013. Estos muchachos consiguieron hacerse de explosivos, pero explosivos fabricaron una bomba casera y Tamerlan Tsarnaev era un joven de 26 años y de origen checheno. Ambos hermanos habían emigrado precisamente desde Chechenia. El mayor de ellos tenía 26 años y el menor de ellos tenía 19 años. Bueno, ¿qué fue lo interesante de esta historia? Que primero eran migrantes que ya habían sido asimilados dentro de la cultura estadounidense. Eran migrantes que eran prácticamente ciudadanos estadounidenses. Pero ¿qué es lo que pasó? Estados Unidos, mientras estaba entretenido buscando los terroristas en Oriente Medio, financiando con mayor presupuesto a la CIA, al Pentágono, perdían de vista que había un semillero de terroristas domésticos. Un terrorismo doméstico que Estados Unidos se ha negado a reconocer y eso le ha costado muy caro. Terroristas domésticos ha habido en la historia de Estados Unidos desde la década de los 20, pero casi nunca han caracterizado a estas gentes que protagonizan este tipo de atentados como terroristas. Estos muchachos, ¿por qué atentaron durante el maratón? ¿Por qué? Es un fenómeno que poco a poco han ido descubriendo el FBI y sobre todo la policía de Nueva York, que es donde se concentra el mayor número de migrantes extranjeros. Han descubierto que la política de Estados Unidos, que es racista, segregacionista, ha tenido mucho que ver con el surgimiento de este terrorista doméstico. Muchos de ellos, como es el caso de estos hermanos Tsarnaev, veían cómo Estados Unidos bombardeaba países musulmanes. Ambos eran musulmanes, Chechenia es musulmana. Y a ambos les dolía que su gente, que profesaba la misma religión, es la misma historia que se repite. Cómo Estados Unidos ha sido incapaz de asimilar a estas minorías, a las que convierte en chivos expiatorios y en enemigos internos. Si se dan cuenta, a pesar de que muchos hispanos o mexicanos o latinos, lo que ustedes crean, a pesar que han sido víctimas de ahorcamientos, de linchamientos, son pocos los mexicanos que han emergido como terroristas para atacar a las instituciones de Estados Unidos. Los migrantes mexicanos e hispanos han sido los más leales migrantes, se han asimilado. A pesar de que ha habido
quienes decían que los migrantes, sobre todo los mexicanos, eran incapaces de asimilarse a una cultura como la anglosajona. Falso. Se asimilan y no solamente se asimilan, incorporan sus propios valores, sus propias tradiciones. Pero ¿qué es lo que pasa con un segmento de migrantes que no se sienten aceptados, no se sienten parte de esta sociedad que los rechaza, ¿no? Entonces, el caso de los hermanos Tsarnaev se convirtió en un caso paradigmático, porque entonces Estados Unidos empezó a percatarse de que había descuidado el frente interno. Y a pesar de que estos chicos habían estado en la mira del FBI, el FBI no creyó que el día de mañana se convertirían en terroristas domésticos. Pero el caso de estos chicos no es exclusivo, ¿eh? Por ejemplo, hay otros. Por ejemplo, hay un chico, un militar que se llamaba Nidal Nik Hassan, otro que se llamaba Carlos Bledsoe o Faisal Shahzad, todos ellos con un denominador en común: su ánimo de venganza por los crímenes de Estados Unidos en países como Afganistán, Irak o Yemen. Es decir, mientras Estados Unidos lanzaba sus guerras contra Yemen, ahora está también implicado en Sudán, en Irak y en Afganistán, mientras bombardeaba, muchos migrantes que son originarios o que tienen familiares o que tienen amigos en los países sentían en carne propia el sufrimiento de su gente. Y poco a poco fueron destilando este odio hasta que se convirtieron en terroristas domésticos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Empezamos con el tema de los Minutemen, cómo se apostan en la frontera para ir a la casa de migrantes mexicanos o latinos. Y esta gente cree que apostándose en la frontera van a evitar que migrantes o residentes que ya están dentro de Estados Unidos y que no soportan, que odian que desde Estados Unidos se amenace a México con bombardearlo, estas campañas de odio, créanme, van permeando. ¿Ustedes creen que a muchos de los paisanos que escuchan a Lindsey Graham con sus amenazas de que nos va a bombardear, esto no les cala? Pues claro que les cala. ¿Y cuántas gentes cuando escuchan a Lindsey Graham dicen, no, a ver, si aquí se desata un bombardeo o una guerra por estos estúpidos de los republicanos, a ver a cómo nos toca? La minoría hispana es una de las más grandes y extendidas en todo Estados Unidos. ¿No se les hace estúpido que políticos como los republicanos sigan jugando con este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto da la medida de una política de odio, de cómo la política interior de Estados Unidos, que desde el atentado del 11 de septiembre del 2001 ha convertido a todos los migrantes en sospechosos habituales. ¿Cuántos incidentes no ha habido? Yo recuerdo perfectamente uno de ellos, un loco antiinmigrante que confundió a un hispano con un árabe terrorista y lo asesinó en un local donde se vendían hamburguesas en el área de San Diego. Este tipo de cosas ocurren, ¿por qué? Por la responsabilidad realmente de esta gente que sigue creyendo que la incitación al odio reditúa y les representa votos en sus urnas. Hay gente que sigue creyendo que la táctica antiinmigrante sigue siendo bastante redituable,
Pero esto es falso, esto es falso. Este odio que estas minorías siguen expandiendo, esparciendo, realmente es muy peligrosa. Y se ha convertido precisamente en el caldo de cultivo de muchos movimientos, muchos movimientos. En la década de los 20, por ejemplo, cuando se acuerdan del juicio contra Sacco y Vanzetti, que fue muy famoso, precisamente Sacco y Vanzetti, que eran dos migrantes italianos, los convirtieron en cabeza de turco, en chivos expiatorios de un supuesto atentado. Y los condenaron. ¿Y saben qué pasó? Que en el área de Wall Street, un terrorista anarquista puso una carreta con explosivos y ¡papum! Fue quizá el primer atentado terrorista que tenía que ver precisamente con el odio racial que desde siempre ha existido en Estados Unidos. Así es que no nos debe extrañar que con cada ciclo electoral el Partido Republicano, pero también el Partido Demócrata, eche mano de este odio, como lo está haciendo de nueva cuenta en Texas, llegando al extremo de proponer precisamente un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte. ¿A dónde vamos a llegar con este tipo de alegatos a favor del odio? Yo, francamente, yo no sé, yo conozco, tengo muchísimos amigos y muchos inmigrantes no me van a desmentir. Ha habido momentos realmente muy difíciles para nuestra comunidad que han sido asediada, a veces en supermercados, a quienes que alguien les critica por hablar español, como si quisieran desterrar las señas de identidad de lo que una vez fue parte de México, porque toda la parte, hasta lo que es Utah, hoy era de México. Entonces, ¿cómo van a desterrar de la noche a la mañana unas señas de identidad de una cultura tan fuerte como lo es la mexicana? Lo que es más, yo creo que Estados Unidos debe pensar que estas minorías que hablan español, pero que también hablan árabe, chino, coreano, ¿cuánto inmigrante de distintas naciones hay en Estados Unidos? La única ciudad donde nadie puede reclamar ser la mayoría, quizá es Nueva York. En Nueva York nadie manda. ¿Por qué? Porque es una diversidad racial impresionante. Ustedes seguramente, a los que hayan ido a Nueva York, cuando van en el metro, cuando van en las calles, pueden estar escuchando a alguien hablando en español, o en chino, o en francés, o en alemán. ¿Por qué? Porque es un crisol cultural Nueva York. Y lo interesante del caso es que en Estados Unidos estas tensiones raciales de las que estamos hablando se dan sobre todo en la franja fronteriza. En la franja fronteriza donde durante mucho tiempo han gobernado los republicanos. El caso paradigmático de Texas. Texas quizá es uno de los estados más racistas que hay en la Unión Americana. Por eso no es de extrañar que en ese estado haya este tipo de iniciativas estúpidas a favor de la creación de escuadrones de la muerte. Durante mucho tiempo ha habido intentos del gobierno para tratar de ahuyentar a estos viejos demonios nativistas. Yo francamente pensé que bajo la presidencia de Barack Obama se iba a conseguir ese objetivo, porque por primera vez a Estados Unidos, a la Casa Blanca, llegaba un hombre negro, de raza negra. Y pensé ingenuamente que eso marcaba, que era ir más allá de la frontera racial que existía en Estados Unidos. Pero me equivoqué, porque inmediatamente después de Barack Obama, ¿quién vino? Llegó Donald Trump, un racista, que, por cierto,
quiere regresar al poder y que también sigue jugando con esta idea de bombardear los laboratorios de los cárteles mexicanos. Por cierto, durante su presidencia, Donald Trump estuvo a punto de autorizar bombardeos de misiles teledirigidos contra supuestos laboratorios de los cárteles. ¿Se imaginan el desastre que habrían ocasionado con misiles teledirigidos que a los asesores de Donald Trump le aconsejaron? Imaginen la carnicería que eso habría supuesto. Por fortuna, el presidente de México le marcó un alto y le pidió, por favor, que respetara la soberanía territorial de México. Así es que yo creo, amigos, que esta campaña de odio racial se produce además en un contexto muy de mucha belicosidad por parte de ciertas entidades del gobierno de Estados Unidos, sobre todo las agencias de inteligencia, sobre todo el Pentágono. Y aquí creo que vale la pena hacer una diferenciación. A muchos a veces extraña que las agencias de inteligencia de Estados Unidos vayan incluso a contrapelo de lo que parecería ser una política de buena voluntad de la Casa Blanca. Joe Biden, lo mismo que Barack Obama, siempre estuvieron a favor de una reforma migratoria. Ninguno de los dos la cumplió y dudo mucho que Biden lo hará. Pero a donde voy es que independientemente de estas promesas de una reforma migratoria, independientemente de estos gestos de buena voluntad hacia las minorías en Estados Unidos, lo cierto que el aparato de seguridad de Estados Unidos siempre ha estado infiltrado de la extrema derecha, del ala conservadora, de los halcones, sobre todo la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia en Estados Unidos tiene vida propia. Tiene vida propia y muchas veces actúa a espaldas de la Casa Blanca. Por eso a mí no me extraña esta suerte de contradicciones en las que, por un lado, el presidente Biden ofrece una relación de buen vecino, se lleva fantástico con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo hay esta actividad subrepticia o a veces abierta de los servicios de inteligencia para seguir espiando a México. Y hay estas bases de radicales de extrema derecha que siguen considerando a México como la cuna de todos sus males, como la cuna de la drogadicción, los violadores, los asesinos, una imagen, una leyenda a la que en buena medida ha contribuido Hollywood. Otra vez Hollywood. En Hollywood siempre nos han presentado como los ladrones, como los horribles, como los indeseables, como los tarados, los incultos. Solamente los hombres blancos son capaces de ser héroes en sus películas. Así se escribe la historia en Estados Unidos. Pero yo así quiero redondear este programa recordando a todos estos muertos que han desfilado desde tiempos inmemorables entre Estados Unidos y México, fundamentalmente muchos migrantes mexicanos, aquellos que sufrieron la terrible deportación en la década de los 20 y 30. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos mexicanos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos, fueron deportados vía express en ferrocarril? Se cometieron muchas injusticias, de la misma forma que se cometieron injusticias contra la minoría japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿saben ustedes cuál es la única minoría que no ha recibido una disculpa oficial del gobierno de Estados Unidos por todas las atrocidades que se han cometido? ¿Sí? Los hispanos. Porque el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le ha perdido perdón incluso a los descendientes japoneses por haberlos
metido en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa con los hispanos? Con los descendientes de mexicanos. A ellos nada. Se les ha pedido, muchos congresistas de origen mexicano o hispano han lanzado iniciativas para que el gobierno de Estados Unidos se disculpe, pide una disculpa con los descendientes de esos mexicanos que eran ciudadanos de Estados Unidos y que fueron deportados a México injustamente. Muchos de ellos ya nunca pudieron volver para reunificarse con sus familias. Muchos de ellos murieron en el camino o quedaron en una fosa común en México. Esa es la historia, triste historia realmente, de cómo la minoría hispana, latina, mexicana ha sufrido durante tanto tiempo. Y parece mentira cómo este viejo demonio nativista, racista, supremacista, vuelve a resucitar en cada ciclo electoral para señalar incluso a los niños, Joe Arpaio, el alguacil de Maricopa, en Arizona, llegó a decir que los contrabandistas, que los narcotraficantes utilizaban a los niños para ponerles mochilas grandes para cruzar la frontera cargados de droga. A los niños con los que se ha hecho barbaridad y media. Se les ha separado de sus padres, de sus familias. Hay niños que han sido separados de sus padres y que aún no han sido reunificados con sus seres queridos. Esa es la tremenda injusticia que se ha cometido con esta comunidad hispana, latina, mexicana, como le quieran llamar. Y ahora, ¿escuadrones de la muerte? ¿En serio? Yo creo que esta iniciativa debería recibir la atención, si es que no ya lo ha hecho, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del canciller Marcelo Ebrard, que debería de denunciar este tipo de iniciativas. Ya sé que Texas es un estado independiente y en Estados Unidos cada estado defiende su soberanía y su independencia. Pero estamos hablando de un tema que va más allá, que traspasa las fronteras de los derechos humanos, de los derechos civiles, y que atenta contra migrantes o contra ciudadanos estadounidenses que por el solo tener el color de la piel morena se han convertido en objetivo de ataques racistas, de supremacistas o de gente que pertenece a este movimiento de los Minutemen. Por cierto, ¿saben por qué se les llama los Minutemen? Bueno, existió en la historia un destacamento militar que se puso a sí mismo Minutemen porque eran un destacamento que era capaz de alistarse en un minuto, de estar listos para atacar al adversario, para hacer frente al adversario. Bueno, estos vejetes, regordetes que ustedes ven aquí, yo no sé si sean capaces de en un minuto alistarse para combatir al adversario, en este caso indefensos migrantes. Pero cómo los consume el odio por dentro a esta gente, cómo les consume este odio contra los migrantes. Muchos de estos vigilantes, por cierto, insisto, hijos o descendientes de migrantes, todos ellos. Qué triste historia, ¿no? Pero así somos los seres humanos. Así es que yo quería pues dejarles con esta reflexión. A lo largo de la tumultuosa relación de México y Estados Unidos, siempre han existido este tipo de desencuentros, este tipo de infiernos, historias
de migrantes que han sido maltratados, discriminados, asesinados. La frontera de México está llena de este tipo de leyendas, de historias, de fantasmas que hablan de ese odio que sigue anidando, que está agazapado precisamente en esa franja fronteriza. Y lo irónico del asunto es, como decía Vasconcelos, que casi por regla las franjas fronterizas son lugares donde se cruzan culturas, experiencias que enriquecen la cultura de los pueblos. Yo creo que los políticos de Estados Unidos han fallado a la hora de reconocer el valor de este cruce de culturas. Ya sé que muchos pensarán que el estadounidense, el anglosajón, no tendría por qué cruzarse con un hispano. No se trata de cruzarse, no. Se trata de reconocerse en su diferencia, de respetar su igualdad como ser humano, de respetar sus creencias. No importa si es cristiano, no importa si es masón, no importa si es católico, pero reconocer en el otro a ese semejante que nos va a ayudar en el camino. Cualesquiera que, ¿cuántos mexicanos cruzan Estados Unidos, pero cuántos estadounidenses cruzan todos los días hacia México? Lo que es más, ¿cuántos estadounidenses han preferido vivir del lado mexicano? ¿Y cuántos estadounidenses siguen viajando hacia el sur para quedarse en México? Ustedes sabían que el país que es el número uno en el destino que eligen la mayoría de los estadounidenses para retirarse, para jubilarse, es México. El presidente lo ha dicho una y otra vez, más de 1 millón, y la cifra sigue creciendo. Por tanto, estamos condenados a entendernos, a llevarnos bien y a seguir, dejar de envenenar ese pozo del odio, del racismo, que todos los días estos políticos irresponsables siguen atizando. ¿Con qué? Con el único afán de ganar elecciones. Y en este sentido, yo celebro muchísimo que el presidente de México, por primera vez, lo que no había hecho otro presidente, insista en que bajo su presidencia, si a los paisanos, si a los mexicanos, a los latinos, los siguen maltratando, sigue habiendo políticos como estos que exigen la creación de escuadrones de la muerte. Ojalá que esas campañas se terminen.